Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast donde leeremos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Y cuéntanos qué vimos en el capítulo anterior. Pues el capítulo anterior nos habló sobre una concepción clásica de la verdad, pero lo vimos a partir del tema de Hegel, la interpretación que le da Hegel, y concluíamos que las verdades filosóficas no son como otra clase de verdades, lo cual nos prepara para hablar del conocimiento matemático y del conocimiento histórico. Y eso es lo que comentaremos en este capítulo, la sección llamada el conocimiento histórico y el matemático, dentro del apartado el conocimiento filosófico. ¿En dónde más? En el prólogo. Ve un apartado de buen tamaño. Es curioso que solo dedica el primer párrafo a hablar del conocimiento histórico. A mí me parece que cuando Hegel habla de la historia, a pesar del peso que le da al desarrollo histórico, que hasta estaba yo llorando hablando de que se vuelve parte de nosotros y eso, pareciera que para Hegel la historia es algo súper subjetivo, porque aquí dice, ¿no? Versan sobre la existencia singular sobre un contenido visto bajo el ángulo de lo contingente y lo arbitrario. O sea, analizamos los hechos de un modo que no es necesariamente propio del hecho que sucedió. Pero aquí el experto en historia eres tú, entonces... Relativamente. ¿Qué puedes sacar de eso? Relativamente. Hegel despacha fácilmente el tema, considerando que dice para hablar solamente de estas verdades desde su punto estrictamente histórico. Entendiéndolo así, todavía no estamos realizando una metafísica de la historia, y si nos quedamos únicamente a considerar a la historia sin un carácter estrictamente filosófico, esto es, la historia desde la historia y no desde la filosofía de la historia, resultaría ser que son verdades que son tan contingentes y tan azarosas como el hecho de que aconteció Julio César cruzó el Rubicón y lo cruzó solamente porque lo tenía que cruzar y él lo decidió de manera subjetiva. Pero es algo que parecería ser tan azaroso, tan singular, que no se puede sacar un conocimiento de la historia en cuanto tal. Esto es como la concepción antigua, cuando Aristóteles y Platón pensaban que la historia misma ni siquiera era una ciencia, porque no podía sacar algo así como leyes o principios válidos aplicables a toda la realidad, porque la historia es el dominio de lo contingente, de lo azaroso, de lo que puede ser de una manera pero también pudo haber sido de otra manera. De allí no hay conclusiones universales. Entonces el conocimiento histórico, así nada más considerado como pura historia, es la antípoda del tipo de conocimiento que ahorita nos va a hablar Hegel a detalle, que sería el conocimiento matemático. Porque explicamos, por decirlo, nos ponemos a investigar acerca de la independencia de México, de todos sus nombres, de todas sus fechas, y eso solamente vale para la independencia de México con ese nombre concreto y con esa fecha en concreta, y de ahí no se deriva nada más. Contrario al conocimiento matemático, que llega a abstracciones que se pueden aplicar, pero que son estrictamente abstracciones. Así como la historia es el dominio de lo particular y singular, el conocimiento matemático es el conocimiento abstracto y universal. Oh, pues sí, tiene sentido. Tiene sentido. Aquí en el conocimiento matemático, cuando inicia, a mí me llama la atención porque desde el principio le está tirando. Se está diciendo, a final de cuentas, quienes poseen conocimiento matemático son personas que conocen los teoremas. Claro. Entonces, podemos ver que en las matemáticas una cosa es el conocimiento y otra es la expresión de ese conocimiento. Efectivamente, y que al ser un conocimiento demasiado abstracto, parecería ser que eso no toca la realidad. Exacto, porque a lo mejor conocemos el teorema de Pitágoras
Y sí podemos aplicarlo, verlo aplicado en la realidad, pero no es como que tal cual se te va a aparecer un ente llamado teorema de Pitágoras. Claro, porque incluso la matematización de la realidad no te dice nada acerca de la realidad, te dice acerca de la matemática. Sí. O sea, yo tengo aquí una bolsa y tengo aquí una taza, pero esa unidad es en realidad distinta. O sea, esto es taza y esto es bolsa, pero en términos matemáticos son 1 y 1 y es igual a 2 o algo por el estilo. Exacto. O sea, no, nos son muy ajenas. En realidad, ¿no? Aunque matemáticamente podrían ser 2 unidades, en la realidad no son cosas similares. Exacto. También en el conocimiento filosófico tenemos que el devenir del ser allí como ser allí difiere del devenir de la esencia o de la naturaleza interna de la cosa. Aquí está hablando de los conceptos clásicos de filosofía. Ser allí es existencia. Dice, en el conocimiento filosófico tenemos que el devenir de la existencia, lo podríamos decir como existencia, difiere del devenir de la esencia o de la naturaleza interna de la cosa. Es decir, como Maki decida vivir su vida no afecta en nada la esencia de lo que es ser humano. Exactamente, porque estamos diciendo de las cosas en su unidad y cosas distintas, y acá determinamos la universalidad de la esencia del ser humano y la particularidad de existencia de Maki. Ah, eso resuelve una duda metafísica que yo siempre tuve desde que entré a la facultad, porque se hablaba de la esencia y eso, y yo me identificaba un poquito más con los existencialistas en el sentido de que tu esencia se construye, Sí. Porque yo decía, bueno, sí, yo tengo la esencia de ser humano, pero yo no soy igual que mis compañeros y hay cosas que me hacen a mí ser yo. Claro. Pero aquí Hegel como que dice, bueno, están juntas pero no revueltas. Sí, en pocas palabras hay un sustrato último que te hace ser humano, que es el constitutivo esencial de cada ser humano, y es la existencia en la cual tú, iba a decir la palabra, bueno, devienes Maki en lo que tú quieras ser. Aquí hay un símil y continúa Hegel, pero en primer lugar el conocimiento filosófico contiene lo uno y lo otro. Es decir, esencia y existencia. Por supuesto, en esta tensión que existen entre ambos, Ajá. o en este vínculo. Mientras que el conocimiento matemático solo representa el devenir del ser allí, es decir, del ser de la naturaleza de la cosa en el conocimiento en cuanto tal. O sea, el conocimiento filosófico aborda esas dos dimensiones, digamos, de la realidad, la cuestión de la esencia, digamos, inmaterial, y la cuestión de la existencia, que no se agota en lo material, pero para dejarlo así someramente, puede ser eso, ¿no? Pero, y acá se cierra como este círculo que algunos han querido como diferenciar. Ni somos totalmente nuestra esencia, ni somos única y particularmente la existencia, sino que hay un tipo de dialéctica concomitante de los dos conceptos que te constituyen como ese todo que eres esencial y existencialmente. Sí, se van informando el uno al otro. Soy ser humano, pero soy este ser humano en este momento concreto y en esta realidad dada. Exacto. Va por ahí. Eso lo asume la filosofía, pero el conocimiento matemático habla de otra cosa. Exactamente, y a eso es a lo que vamos. Solamente al final se restablece de nuevo el triángulo del que propiamente se trata, que en el transcurso del procedimiento se había perdido de vista y que solamente se manifestaba a través de fragmentos pertenecientes a otro todo. O sea, el triángulo se compone de líneas, de ángulos. Entonces no estamos estudiando realmente al triángulo. Estamos estudiando la forma del triángulo, pero el contenido como que se nos pierde, ¿no? Ajá. Lo que está viendo Hegel es que las matemáticas funcionan muchas veces al revés. Partimos de lo que queremos conocer y entonces ya hacemos el método con base en ello. Se construye un método. En vez de simplemente devenir en ese conocimiento. Ah, ya, claro. Cuando te fijas, cuando determinas un fin, el proceso que primero te salga y te conduzca directamente, ese es el proceso conveniente. Exacto. Porque es como un tipo de perspectiva, ¿cómo podríamos decir? Finalista,
que subordina los medios al fin determinado, pero que no se plantea la necesidad de ese medio. Exacto, y entonces cuando dice, por ejemplo, asume estas determinaciones y relaciones y descarta otras, sin que sea posible darse cuenta de un modo inmediato de cuál es la necesidad a que responde esto. A lo mejor un ejemplo que a mí se me ocurre muy burdo, porque tiene mucho tiempo que yo no uso álgebra en un modo importante, pudiera ser cuando uno está viendo ahí cómo despejar las fórmulas y eso. Pues sabes que si una suma pasa al otro lado se vuelve resta y eso, pero no entiendes realmente por qué tiene que ser así. Simplemente es así, y es así porque tienes que resolver la operación. Pero no hay una correspondencia real, o sea, no hay nada a mí que me explique y que me haga entender el sentido de que una operación que suma cuando pasa al otro lado de la operación se resta. Claro. Y que ahorita los matemáticos que nos escuchen han de estar haciendo así como que ¡no! Pero que tiene que ver con esa situación que efectivamente como que te cierras a interpretar la realidad de una única manera, que es la que supuestamente resulta funcional. Uh-huh. Ahí el problema es que no recuerdo para nada el autor, un matemático famoso, viene a colación de un libro de Pablo Bullosa. Pero este matemático habla de que él se aburría mucho en unas clases de matemáticas, precisamente, él era estudiante, y el maestro se daba cuenta de que estaba tremendamente aburrido porque se la pasaba haciendo otra cosa. Le da un libro de álgebra más avanzada que le presentaba otros métodos distintos, más complejos, y el muchacho los aprendió. Cuando pasó a su carrera universitaria tenía, dice él, una mejor caja de herramientas para solucionar los problemas que sus otros compañeros que solamente habían utilizado un único método. Uh-huh. Porque ese es el problema de las matemáticas, te encasilla en un solo método sin ver las demás posibilidades que se pudieran dar alrededor. Como las tablas de multiplicar, que nosotros nos las aprendimos de memoria, pero de pronto sale así en Facebook ese videíto donde para multiplicar haces como un cuadro y cuentas, no sé, pones las unidades de un lado, las decenas de otro y cuentas, creo que las intersecciones, algo así. Sí. Y tienes el resultado. Y eso no nos lo enseñan, solo nos dicen 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Y ya. Y ahí se queda todo, ¿no? Uh-huh. Como que te encasilla la matemática y ya no puedes ver más allá de ese límite. Uh-huh. La evidencia de este defectuoso conocimiento de que tanto se enorgullece la matemática y del que se jacta también en contra de la filosofía se basa exclusivamente en la pobreza de su fin y en el carácter defectuoso de su materia. Y yo aquí hacía el señalamiento de que, al menos a como yo lo entiendo, para Hegel no hay nada más teórico, nada más abstracto y realmente nada más inútil que las matemáticas. Sí. Porque no nos está hablando nada de la realidad. Es interesante la situación porque hay que decir que también la matemática es tan antigua como la filosofía. Sí. Entonces me parece que sí se han peleado bastante el ámbito de una ciencia madre o de un carácter epistémico por encima de las demás. Porque quien estudia matemáticas realmente ve matemáticas en todo, ¿no? Por supuesto, así como el filósofo ve filosofía en todos lados. Incluso pudiéramos decir que si tú le preguntas a un filósofo y a un matemático de quién depende la ciencia, te dirán que sus fundamentos de la ciencia en cuanto tal, el matemático que son matemáticos y el filósofo que son preguntas filosóficas de intimidad. Entonces hay una pelea interesante en la cual la filosofía misma ha cedido y ha determinado que el método por excelencia es el matemático. Y me parece que Hegel está dándole así como una cachetada de guante blanco. No, cálmense. Exacto, a toda la filosofía que se asume como que tiene que copiar el método de la matemática. Le hace Platón, le hace Descartes. Recordarán que Descartes también creó el cuadro cartesiano famoso. Y Platón en el pórtico de la academia decía: nadie entre aquí si no sabe geometría, porque la geometría y las matemáticas te dan certezas. Sí. Y es una noción hasta válida en el mundo contemporáneo, porque el matemático siente que tiene la certeza del mundo con números que siempre son exactos. No en balde la matemática son ciencias exactas, entre comillas,
y la filosofía pues dicen esos no hacen absolutamente nada. Pero Hegel nos está diciendo algo tajante y algo radical. La matemática es abstracta, la matemática es lo más teórico que te puedes encontrar, pero entonces por ser lo más teórico es lo más despegado de toda la realidad. Exacto. Y la filosofía estudia la realidad. Por o sea, supuesto. Hegel está dándole la vuelta al debate contemporáneo, porque nosotros siempre decimos, ay, es que los filósofos se la pasan en su mundo de ideas y es pura teoría y no sé qué, y las matemáticas son reales y las ves en el mundo y tal, pero pues realmente uno no ve las matemáticas en el mundo, ve fundamentos matemáticos, ve aplicaciones matemáticas, pero no es como que voy ahí en la calle y digo, claro, un cateto, ¿no? La materia acerca de la cual ofrece la matemática un tesoro grato de verdades es el espacio y lo uno. El espacio es el ser allí en lo que el concepto inscribe sus diferencias como en un elemento vacío y muerto, y en el que dichas diferencias son, por tanto, igualmente inmóviles e inertes. Aquí la cuestión esta de la materialidad, bueno, pues la materialidad así despojada de todas sus determinaciones, al modo aristotélico, pues es una materia informe. Uh-huh. Y si ese es el tema de la matemática, pues entonces se está llevando a explicación algo que es en sí indeterminado. Sí, como que está sumando y restando con puros ceros. Sí, entonces pensemos el tiempo absoluto vacío, pensemos el espacio absoluto vacío, y en realidad es nada. En realidad eso no te dice nada acerca de ti, ni a la realidad, ni de nada por el estilo. Que es una crítica que hace Hegel ya para finalizar esta sección, que habla de que las matemáticas sí hablan del espacio, pero omiten el tiempo, que es a final de cuentas la medida bajo la cual vemos el espacio. No se para a considerar, por ejemplo, la relación que existe entre la línea y la superficie, y cuando compara el diámetro con la circunferencia, choca contra su inconmensurabilidad, es decir, contra una relación conceptual, contra un infinito que escapa a su determinación. Y yo aquí ponía la anotación que dice, o sea, ¿cómo se atreven a criticarnos? Si a final de cuentas todos estamos igual de mal viajados. No, y en última instancia, cuando, por decirlo, la matemática empieza a pensar los temas de su propio fundamento, devienen también en cuestiones filosóficas. Uh-huh. Con una cuestión tan simple y tan sencilla como pensar qué es un número, o qué es la unidad, o una complicadísima que menciona Hegel, qué es el infinito. El infinito matemático sí, pero también implica una reflexión filosófica en torno a lo que entendemos por infinito. Y eso es una labor propia de la filosofía, a la cual llega de manera un poquito ¿cómo podríamos decir? Dándole vuelta a la cuadra, llega la matemática a preguntas que de todos modos son preguntas filosóficas. Pues sí, matemáticos no somos tan distintos después de todo. Ustedes también hacen filosofía en última instancia. Sí. Demostraciones que tanto abundan en la matemática aplicada sean ofrecidas y aceptadas como tales demostraciones. No es a su vez más que una demostración de cuán necesitado de demostración se halla el conocimiento. O sea, el conocimiento, a final de cuentas, para que lo sintamos como real, necesita cierta demostración. Y entonces pareciera que las matemáticas, como no tienen esa correspondencia real con la realidad, pues, al menos aquí, según Hegel, dice, pues se lo tienen que inventar. Es el clásico problema del fundamento, y si hay posibilidad de fundamentar algo, si no es a partir de un axioma, pero el axioma entonces es tomado como verdad absoluta. Ajá. Porque no puedes dudar. No hay verdades absolutas. Ajá. Eso ya es una verdad absoluta. Y la matemática se sostiene, o al menos la matemática como la presenta Hegel, de la época de Hegel, es una matemática que se sostiene bajo axiomas indubitables, ¿no? Como primeros principios, los cuales no necesitan su propia fundamentación. Por tanto, esta negatividad solo como paralizada a saber como lo uno se convierte en la segunda materia de este conocimiento, el cual, como algo puramente externo, rebaja lo que se mueve a sí mismo a materia, para poder tener en ella un contenido indiferente, externo y carente de vida. O sea, para Hegel las matemáticas son
the worst. Lo peor. ¿Por qué? ¿Por abstractas? ¿Porque no tienen vitalidad? Yo pienso que tienen que ver con esta cuestión de que no tienen correspondencia en la realidad. Y entonces eso pudiera parecer un freno para el desarrollo del espíritu, ¿no? Sí. Porque si en el capítulo anterior estábamos llorando de que, bueno, no, en el antepasado, Sí. estábamos llorando de que no, y la existencia es dolor y la vida es lucha y todo eso es necesario para obtener una verdadera vitalidad. Las matemáticas como que están ahí haciendo lo suyo con cosas, dijera Hegel, con cosas muertas, ¿no? Fuerte, pero cierto. Sí, Hegel es en este aspecto muy enfático en criticar a la matemática, y me parece porque también los matemáticos pueden emprenderla contra la filosofía de la misma manera. Ajá. O sea, hay sentimientos ahí involucrados. A lo mejor Hegel tiene ahí su tirria con la matemática como yo la tenía con Heidegger, que me chocaba por tan seco y así. A lo mejor Hegel en un momento dijo, me chocan las matemáticas por frías, ¿no? Y al parecer los matemáticos también se chocaron contra Hegel porque ya posteriormente la filosofía se va a escindir tremendamente en dos tradiciones, una más cercana a la matemática, como lo pudiera ser la filosofía analítica, sí. La tradición que le llamamos anglosajona, que es el polo opuesto tremendo a lo que hace Hegel, ¿no? Pensemos en Russell. Russell es un anti-hegeliano declarado, y pues se entiende por qué si la explicación que da Hegel de la matemática es lo radicalmente distinto de lo que se supone hace la matemática. La filosofía, lo que hace la matemática en este caso es la antítesis de la filosofía. Y al menos por el texto pareciera que Hegel dice, no me interesa hacer una síntesis de esto. Porque solamente ven cantidades, solamente ven magnitudes, ven números, ven fórmulas, pero la vida está rebosante de algo más que eso, ¿no? Es del puro esqueleto. Que conceptos vacíos, dijera él, ¿no? Pues con eso terminamos el capítulo de esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Además del encono de Hegel contra las matemáticas. Que el tipo de conocimiento que busca la filosofía no es contingente y azaroso como la verdad propia del conocimiento histórico, pero tampoco es un conocimiento vacío y abstracto como el que propone la matemática. Hay que saber entender el tipo de conocimiento conceptual, que es hacia donde nos va a dirigir Hegel en el siguiente apartado. Y es lo que veremos en el siguiente capítulo, donde comentaremos la sección El conocimiento conceptual dentro del apartado El conocimiento filosófico, como siempre en el prólogo. Recuerden que pueden encontrarnos en la web, que es trashegel.com. Coméntenos, compártanos. Ahí en la página pueden suscribirse para recibir cada capítulo directamente en su correo. Estamos en iTunes, en Spotify, en YouTube, donde sea que escuchen podcast, ahí nos pueden encontrar. Y pues eso sería todo por esta semana. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta luego. Nos vemos.